Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hablando Claro. Hoy quiero comentarles algunos datos duros. ¿Dónde está México hoy? Son datos muy importantes y datos que estoy seguro que te van a mantener aquí y vas a escuchar y ver todo el video porque es información que te interesa y te interesa mucho. Sobre todo cuando estamos a menos de 2 semanas de las elecciones. De este domingo en 8 estaremos eligiendo el presente inmediato y el futuro de nuestro país. Empiezo. Vamos a ver algunos datos, como por ejemplo la libertad económica del país. Como ustedes deben saber, hay un ranking mundial, esto es hecho por organismos, dentro de ellos organismos de la Organización de las Naciones Unidas, donde México al último cierre del 2020 se encontraba en el nivel 65 de las economías más libres del mundo. ¿Por qué comento esto? Está muy llevado y traído el argumento de que México es liberal. Los neoliberales se equivocaron, la regaron, vendieron el país. Señores, tenemos que poner los pies en la tierra y ver la realidad de nuestro México. No podemos ni nunca hemos sido neoliberales. De hecho, México jamás ha sido liberal. Tan es así que por algo hay 64 países que son considerablemente más liberales y con más facilidad de hacer empresa o negocio que nosotros. Esto me lleva hacia otro dato importante. La libertad no es esa nada más, también existe la libertad de comunicación, la libertad de análisis, de prensa y la libertad de que toda esa información sea pública. En cuestión de libertad de prensa, mis queridos amigos, México ocupa, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, y esta clasificación sí está actualizada al 2021, ocupamos el lugar 143. Quiero que se den una idea. Estamos por debajo de Palestina, un territorio que está controlado por un grupo terrorista y que permanentemente están en problemas bélicos. Estamos por debajo de Zimbabue, por debajo de Omán, que ocupa el lugar 133, debajo de Camerún. Estamos por debajo de Jordania, con todo lo que sucede en este país. Estamos por debajo de Uganda. A este nivel está nuestra libertad de prensa, prácticamente no la hay, y quien decide ejercerla, quien decide, no nada más reporteros profesionales, sino cualquier persona que decide hacer públicos sus comentarios, sobre todo cuando no son afines al gobierno en turno, pues bueno, corremos un riesgo considerablemente importante. En cuestión de seguridad, ¿qué tan seguro es nuestro país? Aquí, bueno, pues obviamente todos sabemos que tenemos una crisis de seguridad, pero ¿qué tan grave es esta? Acabamos de presenciar prácticamente una guerra de poco más de 10 días en Medio Oriente, donde pues hubo decenas, pocas, de muertos. Y aquí no se trata de valorar dónde vale más o vale menos, pero en México ya nos acostumbramos a tener poco menos de 100 muertes diarias. México ocupa, queridos amigos, en seguridad el lugar número 137 en el mundo. 137. Estamos muy por debajo de países como El Salvador, con todos sus problemas de la Mara y todo este tipo de cosas. Es más peligroso México que países como Birmania, como Nepal, como la misma Palestina, con todos los problemas, estamos ahí juntitos. Estamos peor que Togo, estamos peor que Tayikistán, inclusive, bueno, Venezuela, con el extremo de inseguridad que tienen ahora, está en el lugar 149, muy cerca de nosotros. Kenia, este país africano que desafortunadamente ha vivido crisis de seguridad importantes con guerras y movimientos civiles, está en el lugar 125, o sea, es más seguro estar en Kenia que estar en México, es más seguro estar en Birmania que estar en Kenia, que en México, es más seguro estar en Togo, en fin. Esto es para que nos demos una idea. ¿Dónde estamos en cuestión de la deuda por habitante? Esto está actualizado al cierre hasta el mes de febrero de este año y son datos de la ONU, de sus organismos. La deuda por habitante en México, cada uno de nosotros, tú, yo, tus hijos, mis hijos, cada mexicano vivo, independientemente de su edad, tiene una deuda equivalente a 4,471 euros. Estamos hablando más o menos alrededor de 100,000 pesos por cabeza. Esa es nuestra deuda. En cuestión de libertad económica, regreso un poco al tema, porque estamos al nivel de libertad económica
más o menos con países como Birmania, como la India, como Camboya, como Sudán, inclusive como Pakistán. ¿Se pueden imaginar esto? Entonces, cuando hablamos de una economía liberal, de que el neoliberalismo en México realmente le dio en la madre a lo que teníamos, estamos hablando sin tener los pies en la tierra. ¿Cuál neoliberalismo? Jamás llegamos a un liberalismo en este país. Nunca. Obviamente estos datos se irán agravando con el régimen que tenemos ahora. Todo se irá haciendo peor, más difícil hacer negocios, mayor inseguridad como ya la estamos viviendo. Y claro que la libertad de expresión, así como ya cada vez se está coartando más, pues seguirá todavía siendo mucho más difícil, más riesgoso el poder ejercer la libertad de expresión, particularmente reporteros, comentaristas, que trabajen para alguna empresa, para algún canal, periódico, etcétera, o por cuenta propia, como es mi caso. Esto, queridos amigos, lo traigo a colación porque si queremos entender por qué tenemos un gobierno como el que tenemos ahora, hay que entender también, pues obviamente, cuáles son los argumentos para que ellos estén aquí. Y los argumentos son estos. Estos datos, la mayoría de ellos estaban exactamente igual antes de que entrara López Obrador al gobierno. Probablemente la inseguridad ha crecido un poco o un mucho, pero no se han visto todavía reflejados los datos en estos rankings mundiales. Se irán viendo reflejados, por supuesto. ¿A qué quiero llegar? Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones. Vale la pena que empecemos a cuestionarnos qué tipo de país queremos. Estamos acostumbrados, y esto no es nada más en México, me gustaría hablar de todo el contexto de Latinoamérica. Estamos acostumbrados a gobiernos totalmente paternalistas. Nos han acostumbrado a ser nosotros como niños. Realmente nos sentimos de repente ciudadanos muy maduros, ciudadanos muy activos y con capacidad de decisión, y la realidad es que no lo hemos sido, no lo hemos demostrado. Espero que lo demostremos este 6 de junio y que ese sea el parteaguas para que de ahí en adelante podamos partir a un cambio real en nuestro México. ¿Y a qué me refiero? Cada que vamos a votar por algún partido, cada que vamos a votar por un candidato, lo que nos mueve principalmente son nuestras pasiones. Si somos afines a un partido o somos afines a otro, pero realmente no estamos votando por un proyecto de gobierno, por una propuesta que nosotros hayamos analizado, que hayamos consensuado, que hayamos comparado contra las propuestas que están compitiendo en la misma elección. Simple y sencillamente nos dejamos ir por un color de partido o simple y sencillamente no participamos y no vamos a votar. Por eso tenemos este elevadísimo porcentaje de abstencionismo en México. ¿Y qué sucede cuando cualquier gobernador llega al poder, ya sea presidente o gobernador en un estado, un diputado, en fin? Simplemente estamos esperando que nos resuelvan absolutamente todo. Ellos llegaron al poder para resolvernos la vida, como ahora pues llegó un Mesías a resolverles a todos los chairos sus problemas existenciales, de todo tipo. Y no se trata, como bien decía Kennedy, no te preguntes qué está haciendo tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y esta es la pregunta que tenemos que hacer y es la pregunta de graduación, señor, para que salgamos del kinder y podamos entrar a jugar a las ligas mayores. ¿Qué realmente hemos hecho nosotros para dejarnos de comportar como niños y esperar que el gobierno que llegue en turno sea quien nos resuelva la vida? Que nos resuelva todos los problemas económicos, problemas educativos, problemas sociales, problemas de seguridad, problemas de corrupción, problemas de absolutamente todo. Y tan es así, tan nos hemos acostumbrado a eso y tan nos hemos permitido educar y mantenernos dentro de ese adoctrinamiento que hemos tenido durante los 70 años de dictadura del PRI, por supuesto, principalmente, que nos es muy sencillo, simple y sencillamente, estar esperanzados a que el gobierno sea el que resuelva. Y no nada más queda ahí, estamos por supuesto esperando que llegue papá gobierno a resolvernos todo, pero no somos capaces de participar absolutamente en nada, inclusive cuando llegan las elecciones. Es más fácil quedarnos en casa porque no vaya a ser que me dé mucho el sol, o qué flojera ir, o para qué voy si ya salieron muchos, o en fin, estos argumentos que única y exclusivamente nos llevan y nos siguen trayendo a estar como estábamos y todavía peor con el régimen que tenemos ahora. Tenemos que cambiar las cosas, definitivamente tenemos que cambiar las cosas, y como aquí lo hemos comentado, el 6 de junio es un primer paso. Es el primer paso, hay que demostrar a este gobierno que no estamos de acuerdo con su forma de llevar la economía ni nada en el país, que prácticamente se llevan a través de ocurrencias en mañaneras,
Y también tenemos que demostrar que en la inmensa mayoría podemos y debemos y tenemos el derecho de exigir resultados y de generar cambios cuando no se están haciendo las cosas bien hechas, cuando la corrupción está peor que antes. Pero si no empezamos nosotros por ser responsables y por graduarnos del jardín de niños, queridos amigos, y volvernos nosotros responsables de nuestros propios actos, volvernos realmente participativos y dejar de estarle pidiendo al gobierno que nos regule absolutamente todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿A dónde vamos? ¿Cuándo sí podemos? ¿Cuándo no podemos? ¿Qué tipo de negocio podemos? ¿Qué tipo de educación debemos darle a nuestros hijos? ¿Qué tipo de creencia es válida y cuál no? Inclusive hasta qué podemos o no podemos consumir. Y por supuesto aquí me refiero a sustancias prohibidas y llámenles drogas o como quieran. Soy una persona que está absolutamente a favor de la legalización. Total y absolutamente. Nadie externo puede venir a regular lo que uno mismo decide consumir. Eso lo decido yo. Claro, con sus limitantes, así como no se le permite manejar a alguien con algún nivel de grado alcohólico, pues por supuesto sería igual con cualquier tipo de droga. Pero eso es un tema que platicaremos más adelante. Tenemos que graduarnos del jardín de niños, señores. Tenemos que ir y buscar la libertad, pero la libertad implica responsabilidades. Implica que vayamos y busquemos a un gobierno que no se encargue del todo, porque lo que hemos hecho ahorita es darle a una sola persona el poder absoluto de tomar todas y cada una de las decisiones económicas, de seguridad, de comercio, de educación, de salud, de todo, a una sola persona. Que además con lo que estamos viviendo ahorita en México, que ya empezaron los ataques contra el Banco de México, que ya por supuesto siguen y se harán más fuertes los ataques ante el INE, siguen y seguirán más fuertes los ataques ante el Tribunal y al Poder Judicial de la Federación, pues definitivamente cada día le estamos entregando más poder a una sola persona y tanto poder, el poder corrompe, señores, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, insisto, y para esto es esta cápsula, queridos amigos, esta participación, necesitamos tomar el control en nuestras manos, pero en cada uno de nosotros, en nuestro ámbito de acción, en nuestro momento. Tenemos que aprender a analizar, tenemos que aprender a cuestionar, a verdaderamente saber por qué hacemos una cosa y no nada más como recibimos muchísimos comentarios en la comunidad de Hablando Claro, no nada más porque vi una mañanera y alguien dio un dato, o el mismo psicópata de Palacio se le ocurrió dar un dato que es una absoluta mentira, y entonces yo la creo a rajatabla y salgo y aplaudo y defiendo y me peleo porque en un show de televisión, porque no va a más de eso, las conferencias mañaneras, en un circo de una sola pista, pues alguien dijo algo, el psicópata dijo algo y yo lo tomo como una verdad absoluta. No, señores. Conocer la verdad implica responsabilidad, a veces implica dolor, porque quiere decir que estamos y podemos y somos capaces de cambiar algunos conocimientos que nosotros creíamos verdades, algunos conceptos que para nosotros eran verdad, y cuando los cuestionamos tal vez nos damos cuenta que estábamos equivocados y que la verdad es otra, o que lo correcto y lo viable es algo diferente. Para eso es esta reflexión, estamos a unos cuantos días de la elección, y si no empezamos ahorita a cuestionarnos qué es lo que hemos hecho y permitido en nuestro país, porque una persona no llega solito al gobierno. Andrés Manuel no llegó solito al poder. Esto lo permitimos también nosotros, esto lo apoyamos muchos, y esto lo permitimos porque normalmente no debatimos estos temas. Porque la inmensa mayoría de los mexicanos les da hueva la política, mejor pone el fútbol o prenden las telenovelas. O vamos a ver, no sé, La Rosa de Guadalupe y nos seguimos educando con esas cosas que nos tienen viviendo en una fantasía totalmente irreal y sumiéndonos cada vez más en la pobreza, en la falta de evolución, en la falta de desarrollo y simplemente haciendo que tiremos nuestras vidas a la basura. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente, o tal vez te pasó a ti, o tal vez yo siento que me faltaron oportunidades en la vida? ¿Cuánta gente no está así? ¿Cuánta gente no hubiera deseado poder tener más oportunidades para desarrollar su verdadero potencial y ser la mejor versión de sí mismo? Pero cuando tenemos que pelear para comer, cuando tenemos que luchar para poner un plato de comida en la mesa, pagar una renta, tener luz y agua por lo menos, es muy difícil poderse desarrollar en otros ámbitos. Y si nosotros seguimos de esta manera, queridos amigos, permitiendo que una persona apoyada por una cofradía se vayan abriendo camino al poder y nadie los evita y sigan simplemente ofreciéndonos mentiras, ofreciéndonos y cambiándonos espejitos por oro,
y nosotros votamos por ellos y todavía les damos más poder, porque todavía hay gente aquí, chairos, que pretenden que este mismo gobierno tenga ya no la mayoría que tiene, sino una mayoría abrumadora absoluta en el Congreso. Todavía se le pretende dar más poder, pues esto implica que queremos seguir siendo tratados como niños de kinder o tal vez de maternal, que queremos que haya una sola persona que decida por nosotros y para nosotros, y que queremos permitir que una persona siga viéndonos la cara y dándonos a tole con el dedo todos los días. Las libertades, amigos, insisto, requieren de inteligencia, requieren de lucha, requieren de fuerza, requieren de responsabilidad y requieren de disciplina. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para luchar por ese México? ¿Queremos realmente jugar en las ligas mayores? Yo sí. ¿Tú quieres? Porque eso implica libertades, implica responsabilidades. Ese México que todos deseamos y que podemos tener está muy cerca si lo queremos hacer, o tremendamente lejos si vamos a seguir pensando que la política da hueva, que para qué me meto en eso si los políticos todos son iguales. Así que yo los invito a que tomemos la decisión correcta, que este 6 de junio le hagamos saber a este régimen que estamos en contra y que queremos. Y a partir del mismo día 7, empecemos a ponerles prácticamente la balanza a todos los que queden de la oposición, independientemente de qué porcentaje del Congreso tengan. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que sepan claramente que o hacen las cosas como se deben o también se van al carajo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos somos mayoría y porque todo gobierno, y así como está plasmado en nuestra Constitución, es por y para el pueblo, no para ellos y que unos cuantos se sirvan. Pero insisto, o nos volvemos responsables y somos capaces de aceptar, de luchar y de respetar nuestra libertad y nuestras libertades, y somos capaces de entender y aceptar las diferencias en todo aspecto, o entonces creo que tendríamos que seguir jugando en el jardín de niños y que una sola persona o un solo partido sigan decidiendo nuestro derrotero, como ha sido en prácticamente toda la historia del siglo XX y parte del siglo XXI en México. Queridos amigos, yo opino diferente, yo quiero libertades, yo quiero un país de gente responsable, de gente madura. Y para eso los invito a votar. Estamos a menos de una semana, es el domingo. Ya lo saben, por la oposición, voto inteligente. Vamos todos de camisa blanca, por favor, pero estemos preparados para ser libre. La libertad no es nada más abrirle la puerta a un bebé y sacarlo a la calle, eso es tremendamente peligroso. La libertad es para adultos, gente pensante, gente inteligente que sabe tomar decisiones y hacer de eso un éxito, hacer de eso una vida de logros, una vida que trascienda, una vida que sea ejemplo. Y a eso los invito, que cada uno de nosotros logremos hacer de este México una tierra fértil para que tengamos vidas ejemplares. Que pasen muy buena noche, hablando claro.